Hola, buen día para todos. Mi nombre es Natalie Álvarez. Yo soy licenciada en Pedagogía Infantil y el día de hoy nos encontramos con mi compañera Carmen y mi compañera Yamile, en donde vamos a hacer un video de reflexión acerca de algunos aspectos importantes que debe tener el perfil del docente en la actualidad. Entre ellos vamos a destacar las habilidades comunicativas, la gestión en la evaluación, la metodología, bilingüismo, entre otros aspectos importantes. Entonces, para esto nosotros seleccionamos un colegio privado y vamos a hacer la comparación con un colegio público en cada uno de estos aspectos. El colegio que seleccionamos es la institución educativa Colegio Gimnasio del Norte de Villavicencio. Es un colegio pequeño que cuenta con una población de 50 estudiantes. Viene trabajando hace 11 años con los niveles de preescolar y hace 3 años incluyó la básica primaria dentro de su oferta académica. Bueno, el colegio cuenta con un protocolo guía docente, que este es como un documento que sirve para orientar al personal docente en cuanto al perfil que se requiere para desempeñarse en la institución. En su proceso de selección, el docente busca una formación, se busca en el docente una formación integral desde la parte profesional y desde la parte humana, en donde se destacan algunas características importantes como el docente debe ser un puente comunicador, debe ser dinámico, debe trabajar en equipo, estar preparado y sobre todo que sea un proveedor de experiencias, porque realmente le apunta a un docente que cumpla con la metodología de la institución. Bien, Natalie, gracias. Bueno, en cuanto al colegio público que vamos a comparar con el colegio privado, es el colegio Inés Luis López de Mesa. En este colegio hay 6 sedes de preescolar y de primaria. Una gran diferencia que tiene con el colegio privado es que los salones cuentan de 34 a 38 estudiantes. El docente es enviado por la Secretaría de Educación y no tiene una inducción, ¿sí? Cuando llega él. Solamente se le da la carga, pero sí se le entrega al PEI de la institución donde está el perfil del docente, que creo que no cambia, Natalie, es lo mismo. Lo que cambia es el contexto donde está trabajando el docente. Este contexto, por ejemplo, los criterios que se manejan acá, que vemos en la diapositiva del perfil del docente, es de gran impacto en ese contexto que está trabajando el docente. ¿Por qué? Porque son estrato 1, 2 y 3, y entonces la parte afectiva del docente con el estudiante debe ser mucho mayor por la situación económica, por las situaciones de conflicto, bueno, muchas cosas que se ven en un entorno, en un contexto de un estrato 1, 2 y 3. Bueno, retomando las ideas de las compañeras, el Ministerio de Educación espera que sea un docente formado en valores, en competencias, en conocimientos, pero que también manejen unas buenas prácticas de aula para formar al estudiante de manera íntegra. Listo, Carmen, muchas gracias. Igualmente, ya desde las partes de habilidades comunicativas, pues realmente el colegio trabaja con base en unas habilidades que ve en el docente en el momento de la contratación, en unas habilidades orales, escritas y corporales. Con base a esas habilidades, empieza a hacer un trabajo de capacitación desde los departamentos de talento humano y desde psicología para potencializar esas habilidades que ve en el docente, y con base en eso también entonces le da vía libre al docente seleccionado para que sea autónomo en la forma como se debe expresar con los padres de familia, con los docentes y con los estudiantes. Natalie, te comento que aquí la autonomía del docente en primaria pues es única, porque él tiene que mirar cómo trabaja en ese contexto con los estudiantes. No hay capacitaciones por parte del contratador, que es la Secretaría de Educación, y entonces esas habilidades, me dice la profesora de primaria, que son tanto orales como escritas, tienen que ser de un muy bajo nivel, por el mismo contexto que está manejando con los estudiantes. Ya después entonces ya las llevan a un nivel más alto, pero sí el nivel de que empiezan con ellas en esas habilidades es muy bajo. Sí, Yamile. Y con respecto a eso, pues digamos que las habilidades comunicativas dentro del colegio privado tienen como un conducto regular.
y me parece muy interesante porque digamos que se presenta una situación, problema entre el docente padre de familia o docente estudiante y el conducto regular es que el docente sea un intermediario en la solución de esa situación. Dado caso de que no se pueda solucionar, se pasa a la siguiente instancia, que es la coordinación académica, que viene también igualmente a mediar. Finalmente, si no se logra una solución, se va al Departamento de Talento Humano, que es también el encargado de ver desde el manual de convivencia cuáles son las posibles soluciones que se pueden dar frente a la situación dada. Natalie, te cuento que este protocolo que se ve en las habilidades comunicativas en un conducto regular tiene que darse muy estructurado en un colegio público, ¿sí? Porque hay entes, las IAS están ahí encima del colegio público. El conducto regular es parecido, ¿sí? Depende de la situación, obviamente. Y son situaciones a veces donde debe intervenir la policía o las autoridades de infancia y adolescencia. Se han encontrado situaciones totalmente graves y pues donde de una vez hay que dirigirlo al psicólogo y obviamente aquí es donde vemos que las habilidades comunicativas también del docente, de madre, padre, de psicólogo, de qué más te digo, son muy, muy ligadas al contexto afectivo del estudiante. Bueno, continuando en la parte del Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación le da la facultad a las instituciones educativas para que organicen su manual de convivencia. Y en este manual de convivencia se ven reflejadas ese conducto regular que ustedes acaban de explicar. Pero también, por otra parte, tenemos las habilidades comunicativas que el Ministerio de Educación pues, puntualiza de manera clara de que todo docente debe manejar estas habilidades comunicativas, como es la habilidad de lenguaje oral, lenguaje escrito, lenguaje verbal y el pensamiento crítico. Estas habilidades, cuando el docente las tiene, permite en sus estudiantes, desarrollar en sus estudiantes unas competencias para analizar, unas competencias para pensar por sí solos, unas competencias para razonar, para dar posibles soluciones a las situaciones que se le presenten en su vida cotidiana. De igualmente, tenemos presente el uso de las TIC, teniendo en cuenta de que estamos en tiempo de emergencia, en tiempo de pandemia, el uso de las TIC ha permitido de que tanto docente como estudiante tengan una comunicación asertiva y una escucha activa por medio del uso de las TIC. Claro que sí, Carmen, muy importante eso. Ya desde el aspecto de gestión de la evaluación, el Colegio Gimnasio del Norte hace una evaluación bimestral desde cada departamento que funciona en esta institución. Entonces hace una evaluación desde la gestión administrativa, la académica, la de la comunidad, y vamos a enfocarnos un poco sobre la gestión en la comunidad educativa. No sé, Yamile, cómo lo trabajan ustedes desde el privado, desde el público, perdón. Natalie, aquí sí estamos de verdad de acuerdo, o sea, estamos haciendo lo mismo. Es de las pocas cosas en que un colegio público y privado hace exactamente lo mismo. Sí, y es muy interesante porque es un proceso de evaluación que realmente sirve para mejorar en muchos aspectos que de pronto en los que se está fallando y hay muchas falencias, ¿no? Pero vamos a enfocarnos, Yamile y Carmen, en la gestión de la evaluación desde la comunidad estudiantil. El Colegio Gimnasio del Norte, como todas las instituciones de carácter educativo, tiene un sistema de evaluación que se compone de tres componentes, valga la redundancia. El primer componente es el componente actitudinal, que es donde se evalúan sobre todo las habilidades de participación, de interacción con los estudiantes, de cómo se ve en su ser, en sus relaciones con el entorno, de cómo conciben ellos como las estructuras sociales. Entonces, ese es un componente que me parece muy importante. El siguiente es el componente procedimental. Aquí ya se evalúa todo lo que es la construcción del aprendizaje por medio de actividades de investigación, por medio de informes finales de área que los mismos estudiantes hacen, por medio de los talleres que se realizan durante todo el bimestre y también pues las pruebas de calidad que son como las evaluaciones que se hacen al finalizar cada bimestre académico.
Y ya desde el componente cognitivo, pues lo que se evalúa son, cada martes se hace como un quiz. Esos quizzes van para el aspecto del componente cognitivo, se evalúan los cuadernos, el uso de los libros, la participación en cada área del saber. Entonces, digamos que desde ese punto de vista el colegio tiene muy bien organizado su sistema de evaluación, que este es aplicado por los docentes de acuerdo a unos parámetros que ya fueron descritos anteriormente. Natalie, estos componentes también se ven en nuestro colegio, en el Luis López de Mesa. Lo que pasa es que me dice la profesora de primaria, me dice, estos 3 componentes van dirigidos a la evaluación, mira la sensibilidad, la parte convivencial del estudiante, ¿sí? Entonces, ellos, por ejemplo, hacen situaciones problema donde vaya dirigido, donde se vea la sensibilidad del estudiante por su mismo entorno. Vuelvo, aquí implica la cultura y el entorno. La diferencia grande es la cultura y el entorno que tiene en contextos estos estudiantes y los padres de familia. Por eso entonces esas evaluaciones van más dirigidas a la parte sensible y convivencial de los estudiantes. Yamile, pero mira que me parece interesante algo que maneja el colegio y es como una bitácora que se le envía a los padres de familia, en donde ellos hacen un proceso de evaluación y reflexión junto con sus hijos para ver cómo ha sido el trabajo de los niños en el aula. Entonces es como un espacio que se genera en la familia para evaluar, para reflexionar sobre cómo es el proceso académico y para que los niños tomen conciencia si realmente ellos están cumpliendo con sus deberes y con sus responsabilidades como estudiantes. Entonces, ellos manejan este formato que estamos presentando aquí y igualmente la opción la tienen los papás de hacer alguna observación en donde se tienen en cuenta de pronto aspectos desde el área estratégica, desde del área ya de planificación, para que las docentes los tengan en cuenta al momento de realizar sus planeaciones y poder mejorar en algunos aspectos que se requieren. Natalie, algo parecido se hace también en la institución. Lo que pasa aquí, por ejemplo, eso no se llama gestión de la evaluación, o sea, no es una evaluación, es un pacto de prácticamente cómo se maneja ahí. Tampoco tiene estos elementos de superior, alto, no. Es un pacto de aula donde con eso mismo el estudiante da su autoevaluación, ¿sí? Eso nos sirve para la autoevaluación del estudiante. Listo, ya mire. Y también pues desde la gestión de la evaluación nosotros pues trabajamos de acuerdo a los parámetros del Ministerio de Educación. Tenemos una escala valorativa con unos desempeños. Entonces tenemos del 1 al 2.9 un desempeño bajo, el básico es del 3 al 3.9, 4, 4.5 un desempeño alto y el desempeño superior va del 4.6 al 5. Normalmente lo que el colegio hace es que cuando el estudiante está en un desempeño básico, el docente hace un reporte de coordinación y junto el docente con coordinación realizan un plan de apoyo para que el estudiante logre nivelarse y no esté como en ese desempeño básico, sino que llegue a un desempeño alto y superior. Entonces, este es un trabajo de gestión de evaluación tanto del docente como del área de coordinación. Sí, Natalia, aquí en la parte numérica coincidimos, sin embargo, como la evaluación es continua, en el colegio es continua, entonces se da esos tiempos de mejora, de mejoramiento, llamamos nosotros, talleres de mejoramiento, evaluaciones de mejoramiento, actividades de mejoramiento, para tanto los estudiantes que están en básico, si quieren subir, ¿sí? Y sobre todo los que están en bajo. ¿Sí? Subir su nivel de aprendizaje. Eso es lo que se hace en el colegio. Bueno, compañera, yo les comento que con la expedición del decreto 1290, el Ministerio de Educación le da como esa autonomía a las instituciones educativas para que organicen su propio CIE, Sistema de Evaluación para el Estudiante. Y en el decreto 1290 nos habla de 2 evaluaciones que se debe hacer en las instituciones, como es la evaluación interna y la evaluación externa.
La evaluación interna, que es la que son todas esas estrategias que el docente maneja en el aula para llevar el seguimiento a los aprendizajes de los estudiantes. Y la evaluación externa, que es esa evaluación de pruebas estandarizadas que se aplica de manera general a todos los estudiantes. Y son esas pruebas, que es la prueba avanzar, que es la prueba saber. La prueba evaluar para avanzar es una prueba que prácticamente es nueva y se está implementando desde el año pasado. Y tenemos la prueba ICE. Perdón, Natalie. Sí, Carmen, esas pruebas se están llevando allá en el colegio público, grado tercero, quinto y ya en bachillerato séptimo, noveno y 11. Sí, esa es la idea. La idea es que los parámetros que se establezcan en el Ministerio de Educación, las instituciones pues traten de cumplir. Por otro lado, tenemos la evaluación en metodología de alternancia y remota. Esta es una evaluación que se viene manejando teniendo en cuenta la emergencia sanitaria y se trata de que los docentes hagan una priorización de los aprendizajes y que en el momento de hacer esta priorización de los aprendizajes ya va a haber una flexibilización curricular y a la vez esto le va a permitir elaborar unos criterios de evaluación, pero teniendo en cuenta el contexto del estudiante. Y todos estos aspectos van a permitir hacerle unos ajustes al CIE de manera transitoria. Listo, Carmen. Ya ahorita vamos a retomar otro aspecto importante dentro del perfil del docente, que es la metodología. Obviamente el docente tiene que acogerse a una metodología que se implemente en una institución. Sin embargo, desde el colegio privado, el docente es autónomo, desde el colegio Ignacio del Norte, es autónomo en la manera como planea sus clases, pero deben estar planeadas desde una estrategia tanto para preescolar como para básica primaria. En preescolar el docente tiene que trabajar a través de la metodología del juego. Y ya en básica primaria lo que se trabaja es a través de la experiencia. Entonces el docente aquí es un generador de espacios para que el estudiante en contacto directo con su entorno tenga esa experiencia que le permita tener un aprendizaje significativo. Bien, Natalie, para el proceso de enseñanza-aprendizaje, me dice mi compañera que ellos no trabajan en proyectos. Es más, en presencialidad ellos no tenían un criterio unificado para el desarrollo de esa metodología. Trabajaban cada uno con lo que tuvieran a mano, con lo que pudieran, con cartillas, con guías, ¿sí? No había un criterio unificado. Ahorita en la en lo que estamos viviendo en la situación del COVID-19, sí hay un criterio unificado, no solamente en la parte de primaria y preescolar, sino en toda la institución, que es por medio de cartillas a los que no tengan, y guías prácticamente para los que no tengan conectividad, ¿sí? Ahí sí se ha unificado esa metodología. Bueno, compañera, teniendo en cuenta la emergencia del COVID, la emergencia sanitaria, el Ministerio de Educación sí ha brindado unas indicaciones claras a las instituciones educativas para que los docentes pues organicen su metodología de trabajo y también hagan unas actividades pedagógicas teniendo en cuenta las guías de aprendizaje, como lo comentó la compañera. Eso es unas guías de aprendizaje que se ha manejado de manera unificada, unas guías de aprendizaje que se debe tener en cuenta el contexto. También otras actividades que los docentes están implementando en esta metodología remota son los portafolios de evidencia. Estos portafolios de evidencia permiten de que el estudiante haga una reflexión de sus aprendizajes. Tenemos actividades como los podcasts, ya algunos docentes lo han implementado y es una herramienta muy educativa, didáctica, donde el docente graba su voz y puede enviarle a los estudiantes una actividad. Tenemos los proyectos de aula que son muy importantes porque parten de las necesidades de los estudiantes. Otras actividades que los docentes están haciendo son los videos educativos. Los videos educativos que permiten ampliar esa información en casa con el estudiante. Tenemos las rúbricas de evaluación, que estas ya los docentes en el momento de hacer sus guías están incluyendo en la guía estas rúbricas, que es como un instrumento para que los estudiantes hagan una autoevaluación de su proceso
Y por último, tenemos la realimentación de los aprendizajes, que es un proceso muy importante que el docente haga con sus estudiantes, porque ellos a la vez ahí pueden identificar cuáles son sus fortalezas y sus oportunidades de mejora y en qué están fallando. Bien, Carmen, ya el último como ítem o parámetro que queremos nosotros trabajar o observar dentro del perfil docente es la parte de bilingüismo. El Colegio Gimnasio del Norte no es un colegio bilingüe, sin embargo, hace un esfuerzo por trabajar las 3 horas diarias de inglés en cada nivel de básica primaria, como lo exige el Ministerio de Educación. Igualmente hace un esfuerzo porque desde preescolar las docentes se capaciten en el manejo de comandos, de canciones, para como ir formando a los estudiantes en ese segundo idioma. Natalie, te comento que aquí es prácticamente nula la parte del bilingüismo, me comenta la profesora. Imagínate que ellos en años anteriores, como hace como 5 años de para acá, este año ya no, ni el año pasado, ellos contrataban de su propio bolsillo, contrataban a una profesora que supiera inglés, especializada en inglés, para que le dictara por lo menos 1 hora semanal a los muchachos, porque ellos, como les digo, son licenciados en básica primaria y tienen muy pocos conocimientos de inglés. Esa es la situación que se vive en el colegio. Bueno, bien, como se busca es formar a los docentes y capacitarlos en este aspecto de bilingüismo, el Ministerio de Educación ha creado unos programas nacionales de bilingüismo. El objetivo de esto es para optimizar ese aprendizaje de esta segunda lengua en todo el país. Por otro lado, también ofrece unos cursos virtuales que los docentes pueden acceder a estos cursos virtuales en la página Colombia Aprende. Entonces es muy bueno de que los docentes se vayan familiarizando con estos programas y puedan actualizar sus conocimientos en cuanto al bilingüismo. Y también las secretarías de educación ofrecen unos programas de formación en cuanto al bilingüismo. Todo esto con el fin de formar, actualizar y que el docente tenga un manejo de conocimientos en cuanto a la lengua y pueda hacer buenas prácticas de aula con los estudiantes. Bueno, compañeras, esta es la intervención en cuanto al bilingüismo. Bueno, damos las gracias a todos, compañera Natalie, compañera Carmen. Esperamos que de verdad esta reflexión sirva como una crítica constructiva en lo que estamos viviendo, en la realidad en que estamos viviendo. Ese es nuestro objetivo de este video, implementar y que sea una crítica constructiva, porque muchas veces en los colegios públicos estamos maniatados. El Ministerio de Educación, como decía Carmen, ofrece muchas cosas, pero a veces no se ve, no es la realidad. Bien, vuelvo a reiterar, muchas gracias Ivonne, muchas gracias Carmen. Gracias Yamile, buen día para todos. Gracias compañera.